Parece increíble, pero un erudito como Xiao Yang se enamoró de una cortesana. Nunca lo entendí. Sin embargo, antes de irse a los exámenes, esa mujer le envió una carta preguntándole si quería fugarse con ella. Escondí la carta. Poco después, la cortesana se casó con un rico comerciante como concubina. Más tarde, Xiao Yang obtuvo el primer puesto en los exámenes imperiales, convirtiéndose en el erudito de primer rango. Me odiaba profundamente. Reunió a mendigos en la ciudad y les ordenó pisotear mi dignidad, para que sufriera lo que significaba ser profanado por miles. Avergonzado hasta la muerte, mi cuerpo fue arrojado a los perros. Cuando volví a abrir los ojos me quedé allí, frío e indiferente, observando todo lo que sucedía. Xiao Yang vivió su sueño junto a la cortesana. Pero nunca lo supo, nunca más tendría la oportunidad de ocupar un cargo ni de disfrutar de la riqueza. Me encerraron en un patio abandonado. Xiao Yang me cortó personalmente los tendones y dijo: Yu Qianzi, una mujer cruel como tú no merece una muerte limpia. Al ver al chico con el que crecí, se me encogió el corazón. Xiao Yang, ¿por qué me tratas así? Por envidia. Porque Man Man tuvo que casarse con un anciano como concubina. Lu Man Man. Me quedé en blanco. Era la cortesana más importante del pabellón Chunfen, quien una vez admiró el talento de Xiao Yang y quiso fugarse con él. Había escondido su carta antes de los exámenes. En cambio, se casó con un rico comerciante de Jiangnan. Sin embargo, cuando Xiao Yang se convirtió en el erudito de primer rango, me odió. Pagó a mendigos para humillarme. Yacía impotente sobre la paja podrida, sin siquiera la dignidad de morir. Su fría voz me atravesó los oídos. Yu Qianzi, por cada adversidad que sufrió Man Man, tú la pagarás con creces. Me mordí la lengua y me maté. Arrojó mi cadáver a los perros salvajes. No tenía tumba. Mi espíritu se quedó viéndolo ascender de rango, casarse con una familia noble e incluso casar a su hijo con la hija de Lu Man Man. Una historia conmovedora para ellos. Para mí, era un odio tan profundo que anhelaba convertirme en un fantasma vengativo. Y entonces, cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la bodega de mi familia. La criada Yuan y yo irrumpimos furiosas. Mi señora, ese chico del burdel está aquí otra vez. Esa cortesana trama algo indecente. Sabe que el joven amo Xiao está a punto de presentarse a los exámenes, pero cada pocos días le envía cartas coquetas. ¿Deberíamos echarla? La oscuridad me nubló la vista. Me di cuenta de que había renacido, de vuelta al mismo día en que Lu Man Man quiso fugarse con Xiao Yang. Nací en una familia de vinicultores. Mi padre regentaba una bodega. Una vez, en una entrega, trajo a un niño de mi edad, Xiao Yang. Sus padres habían sido perseguidos hasta la muerte. De niño mendigaba en las calles. Por bondad, mi padre lo adoptó e incluso contrató a un tutor. Crecimos juntos. Mientras yo aprendía a elaborar cerveza, él leía junto a las cubas. Era talentoso y aprendía rápido. El tutor dijo que con su talento, algún día podría convertirse en un erudito de primera categoría. Mi padre estaba orgulloso. Pero cuando tenía 12 años, ocurrió un desastre. Nuestro buen vino despertó envidia. Un incendio provocado durante la estación seca, redujo la bodega a cenizas. Mi padre pereció en las llamas, dejándonos a ambos apoyándonos el uno al otro. Por él y por los trabajadores trabajé día y noche. Él quería dejar de estudiar, pero lo animé a continuar. El conocimiento lo liberó de las ataduras de nuestra pequeña bodega. Pronto se hizo pasar por Xiuzai. Tras largas horas de estudio, a veces ayudaba a repartir vino. Un día, llegó un pedido del pabellón Chunfen. Lleno de clientes, le pedí que lo entregara. ¿Quién lo hubiera dicho? Se enamoró de Liu Man Man a primera vista, e incluso le escribió un poema para alabar a la luna. Ese fue un honor que nunca recibí. En una noche de mediados de otoño, debería haber compartido una cena de reencuentro conmigo. Pero los platos se enfriaron y nunca regresó. Yuan y yo ya no pudimos contenernos, apretando los dientes mientras me susurraba al oído. Últimamente el joven maestro Xiao ha estado yendo al pabellón Chunfen con demasiada frecuencia. Incluso sin órdenes, sigue yendo. Se acercaban los exámenes.
Para ahorrarle trabajo, acepté su trabajo y pagué un precio exorbitante para invitarlo a un tutor de renombre. Cuando Yuan y yo vimos mis manos callosas, se enfureció. Mi señora, no me diga que le ha dado todas las monedas de la casa. Mi madre siempre decía que los hombres justos suelen provenir de gente trabajadora, y que quienes traicionan su lealtad suelen ser los sabios. En aquel entonces no comprendí el verdadero significado. Solo pensé que Xiao Yang, con su talento y belleza, estaba siendo molestado por esa cortesana, no que la buscara. Era pasada la medianoche cuando retrocedió tambaleándose, con una mujer esbelta aferrada a él. Esa fue la primera vez que vi a Lu Man. Sus labios estaban rojos, sus dientes blancos, su cintura delgada, sus manos pálidas rodeaban el cuerpo oscilante de Xiao Yang. Apártense. Está borracho. Déjame llevarlo a descansar. Me tragué la ira. No hace falta. Lo haré. Pero Lu Man se burló. Xiao Yang no está acostumbrado a que otras mujeres lo toquen. Mejor déjame. Reí con amargura. Eso es solo porque no puede compararte con una cortesana tocada por innumerables manos. Su rostro se sonrojó de vergüenza y rabia. En ese momento Xiao Yang se serenó un poco. Me agarró la muñeca y me regañó con frialdad. Yu Qianzi, ¿no podría compararse Man contigo, quien tuvo el amor de un padre desde la infancia? Una cortesana que vende arte pero no su cuerpo ya lleva una vida miserable. ¿Por qué tienes que insultarla? Mira. Un solo comentario mío solo atrajo su despiadado reproche. Qué insensata había sido. Pensé que si le decía que Lu Man coqueteaba con otros hombres, despertaría y se volvería atrás. Pensé que solo era una etapa pasajera, y que con el tiempo tomaría el camino correcto y alcanzaría su lugar en la corte. Me equivoqué. Totalmente equivocado. En esa vida, Lu Man, afirmando vender solo su arte, fascinó a innumerables hombres. Tomó plata del marqués Buben. Pero la esposa de Buben, poderosa y dominante, le prohibió a su esposo tomar concubinas, y mucho menos una cortesana. Con el dinero, Lu Man planeó su redención y convenció a Xiao Yang para que huyera con ella. Cuando se calmaron los chismes, ella le permitió retomar los exámenes, asegurando así su propia vida de gloria y riqueza. Por casualidad, descubrí su carta de fuga. La oculté solo para evitar que Xiao Yang se distrajera. Como no pudo esperar, navegó hacia el sur esa misma noche y pronto se convirtió en la concubina de un hombre adinerado. Después de los exámenes, cuando Xiao Yang encontró la carta, casi enloqueció y me agarró del brazo. Su Qianzi, ¿pudiste dejar que una mujer tan frágil abandonara la capital? Lo aparté furioso. Si de verdad fuera frágil, ¿podría despojar al marqués Buben de su fortuna por una sola sonrisa? Si de verdad fuera débil, ¿podría escapar de los guardias de la esposa del marqués, cruzar el Yangtze y casarse de la noche a la mañana? Más tarde, cuando Xiao Yang se convirtió en el erudito de primer rango, me humilló de todas las maneras imaginables. Olvidó la bodega que lo crió, el legado de mi padre. Una vez más, incendió todo lo que había construido. Yuan Anai murió aplastado bajo una viga que se derrumbaba mientras salvaba nuestro manual ancestral de elaboración de cerveza. Si es así, en esta vida le concederé su deseo, que el asesino y esa cortesana disfruten de la vida que anhelaban. Le dije a Yuan Anai que no detuviera al chico de los recados enviado por Lu Man. ¿No era este el romance que ella quería escenificar, el talentoso erudito y la atractiva cortesana? Que cumpliera su sueño. Ese mismo día, Xiao Yang regresó tarde de la academia. Tras recibir la carta, corrió al muelle sin mirar atrás. A la luz de la luna, el elegante erudito abrazó a la delicada cortesana, una escena pintoresca y romántica. Pero justo cuando estaban a punto de subir al barco, resonó el fuerte repiqueteo de los gons. Las antorchas iluminaban la orilla del río, resaltando sus rostros con nitidez. De una silla de manos emergió una figura. Lu Man palideció mortalmente. Me escondí en las sombras con los labios curvados en una sonrisa. La obra estaba a punto de comenzar. ¿Acaso estos dos supuestos amantes no estaban decididos a huir juntos, avanzar y retroceder como uno solo? Y luego ir al infierno juntos. Quien llegó no era otra que la regordeta esposa del marqués Buan.
Realmente tenía un gran peso en todos los sentidos, cada paso hacía temblar el suelo 3 veces. Agarró la barbilla de Lumanman. ¡Qué desgraciada! Me quitaste el dinero y aún así te atreviste a huir. Lumanman lloró como un peral bajo la lluvia. Señora, seguro que es un malentendido. Un malentendido. Sedujiste a mi esposo mientras estaba borracho, lo engañaste para que tirara plata para comprar tu libertad, y te atreves a llamarlo un malentendido. Míralo ahora. Sin el apoyo de mi familia, ni siquiera la sal está a su alcance. El marqués Buan estaba cerca, con el rostro oculto por la vergüenza. No se atrevió a emitir un solo sonido, y mucho menos a suplicar por ella. Bofetada tras bofetada cayó hasta que los delicados rasgos de Lumanman se hincharon grotescamente. Xiao Yang, afligido, se liberó de los retenedores y corrió a protegerla. ¡Qué conmovedor! Tanta devoción que casi me daban ganas de vomitar. La esposa regordeta se burló, mirándolo de arriba a abajo antes de escupir. ¡Ja! Así que eres el hombrecito de ese espíritu zorro. No. Xiao Yang, siempre arrogante, no pudo soportar tal humillación. Un sirviente le susurró al oído a la esposa: es el hijo adoptivo de la bodega Chu. Ella entrecerró los ojos al reconocerlo. ¿Así que eres el ingrato que muerde la mano que te alimentó? La familia Chu te crió, te envió a estudiar, nunca te dejó pasar hambre y aún así les pagas escapándote con una cortesana. Hipócrita. Falso caballero. Una reprimenda espléndida. Valió cada jarra de buen vino que le regalé, junto con la historia de la fuga de Lumanman. La noche terminó bien. El pabellón Chunfeng, reticente a ofender al marqués Buen, le devolvió el dinero de su rescate. Aún insatisfecha, la esposa regordeta ordenó que sujetaran a Lumanman, aplastándola bajo su peso. Al final, Lumanman no solo tenía la cara hinchada, sino también 2 costillas fracturadas y quedó postrada en cama. Xiao Yang hervía de furia impotente. Al amanecer corrió a la oficina de contabilidad, exigiendo 5.000 cuentos. El mayordomo Liang estaba atónito. Es cierto que ya había gastado plata en sus tutores, sus plumas, su tinta, pero nunca había gastado semejante suma de golpe. El mayordomo Liang no se atrevió a decidir solo y me informó. El rostro de Yuan ni se tensó de miedo, preocupado de que yo accediera. Pero ¿cómo podría? Ya no era el tonto que vaciaba sus arcas. Xiao Yang me persiguió desesperado. Qianji, dame la plata, la necesito de verdad. Arqueé una ceja. Dime, ¿es por los honorarios de un erudito o por un libro que vale su peso en oro? Por un instante se quedó mudo. Hablé deliberadamente con voz triste, para que todos los sirvientes me oyeran. Xiao Yang, no creas que estoy ciego. Anoche empacaste tus cosas para huir con esa cortesana. ¿No te da vergüenza traicionar las enseñanzas de mi padre? Su rostro palideció. Forzó las palabras. Fue mi culpa no contarte el plan. Me equivoqué. Pero Man es inocente. Sin la plata del rescate, debe regresar a ese lugar inmundo. Lo miré con frialdad. ¿Y si me niego?, espetó frustrado. Yu Qianji, naciste rico. ¿Cómo puede ser tan cruel tu corazón? Ni siquiera era ministro, pero ya escupía veneno con prisa para salvar a su amada. Cada palabra helaba a quienes la oían, hiriéndola profundamente. Cuando mi padre vivía, trataba a este hijo adoptivo como a un ser de su propia sangre. Cuando Xiao Yang era joven, su salud era frágil. Mi padre gastó incontables historias para contratar médicos famosos, elaborando una y otra vez medicinas costosas. Tras la decadencia de nuestra familia, apreté los dientes y reconstruí la bodega. Para enviarlo a la mejor academia, trabajé incansablemente año tras año, negándome incluso un vestido nuevo. Y aún así Xiao Yang me pagó con insultos crueles, todo por ser una cortesana. Compadecerse de un hombre solo trae sufrimiento. Me tragué el odio abrasador que sentía en el pecho y sonreí con desprecio. Sí, eres el más noble, el más virtuoso de todos. Entonces deja de comer arroz de la familia Chu. Gánate tu propia comida, pide prestado tu plata para rescatarla. Al ver que no cedía, el frío brillo en los ojos negros de Xiao Yang brilló con odio. Dio media vuelta y se fue.
Se marchó con tanta facilidad porque creía que mi ira se disiparía como siempre. Que eventualmente me reconciliaría con él. Desde la infancia, siempre había sido así. Xiao Yang se enfurruñaba en silencio, escondiéndose cuando se enojaba. Creció guapo y yo nunca podía estar enfadado mucho tiempo. Compraba brochetas de espino confitadas en la bulliciosa calle, se las ponía en la boca y lo hacía sonreír de nuevo. Pero un niño mimado demasiado tiempo se vuelve intrépido. Al notar mi cambio, Yuan y yo aplaudimos con alegría y suspiramos. Pero Xiao Yang tiene tantos amigos en la academia. ¿Y si pide prestada plata y rescata a la cortesana para traerla a casa? Sueños. Pura fantasía. No es primavera para esas ilusiones. Aunque estaba ocupado, pasé una noche buscando a un maestro de la narración, pagándole para que divulgara la historia de su intento de fuga. Al amanecer, Xiao Yang se convirtió en el hazmerreír de la capital. No solo quienes presenciaron la escena, sino incluso los eruditos de la academia y los examinadores se enteraron del asunto. Un estudiante criado por la familia Chu durante años sin pensar en la retribución, huyó con una cortesana y, peor aún, despilfarró la plata del marqués Guan. Se puede ser romántico y despreocupado, pero nunca ruin ni desvergonzado. Arruinar la reputación de Xiao Yang fue solo el primer paso. Para convertirse en primer ministro, el talento por sí solo no bastaba. En mis años de espíritu errante lo había visto convertirse en el confidente predilecto de la princesa real. Era discreto, reservado, nadie sabía que era su favorito más importante. La princesa real de esta dinastía era encumbrada y apreciada por el mismísimo emperador. Valoraba el talento y a menudo componía poesía y compartía versos con jóvenes eruditos. Aquellos a quienes favorecía fueron presentados al trono. El 6 de octubre era su cumpleaños. Se celebró un gran banquete en una barcaza de flores, al que se invitó a innumerables eruditos. Y por supuesto ningún festín estaba completo sin vino. Llevé una carreta de buen vino al muelle y la bajé yo mismo. La luna creciente se alzaba sobre las copas de los árboles. La princesa real, ebria tras un día de juerga, tropezó y cayó al río. En mi vida pasada, Xiao Yang, quien me había seguido para llevar vino, saltó para salvarla. Gracias a eso obtuvo el primer puesto en el examen del Palacio Dorado, recitó un poema brillante y atrajo su atención. Desde entonces su ascenso fue imparable, un paso hacia el cielo. Pero esta vez fui yo quien la salvó. Sus doncellas y médicos, presas del pánico, corrieron a cambiarle la ropa empapada. Salí empapada y por casualidad, me encontré con un joven de labios rosados, dientes blancos y un rostro como una gema pulida. Señorita, ¿se encuentra bien? Ah. El compañero favorito de la princesa real. Como fantasma, lo había visto varias veces en su palacio. Él y Xiao Yang eran como enemigos, rivales acérrimos a primera vista. Sin embargo, más tarde este joven, Tong Wu, se convirtió en el primer ministro más joven en la historia de Dalí. De hecho, abrazar el muslo de la princesa real trajo grandes recompensas. El solo pensamiento me conmovió. La princesa era de las que correspondían a la bondad. Tras enterarse de mi salvación, hizo grandes pedidos y recomendó la bodega Chu al clan imperial. Nunca antes había conocido ese trato. En aquel entonces Xiao Yang, en busca de gloria, solo le había pedido un libro apreciado por el emperador. Ahora, al ver que llevaban cofres de plata a la oficina de contabilidad, me sentí más que satisfecha. Tarareando una melodía, planeé regalarme vestidos nuevos. Los ojos de Yuan ni brillaron de alegría. Mi señora, por fin lo has entendido. Día tras día vestías ropa de trabajo, trabajabas con los sirvientes en el sótano, sin vestirte ni arreglarte jamás. ¡Qué desperdicio de un regalo del cielo! Entendí lo que quería decir. Para apoyar los estudios de Xiao Yang, gasté una buena cantidad de plata, asegurándole el acceso a las mejores academias, atendiendo a sus compañeros y ayudándolo a forjar relaciones. Y al final, lo único que le importaba era coquetear con una cortesana. Ya no había vuelta atrás. Ahorré mi plata y fui de compras. El sastre me recibió con cariño. Señorita Chu, ¿ha venido otra vez a encargar ropa nueva para el joven amo Xiao? No. Para mí. Su sonrisa se ensanchó. Señalando la tela más fina, dijo.
Mira, el mejor brocado de Sichuan. Ya que ahora frecuentas casas nobles, te sienta de maravilla. Al tocar la exquisita seda, se me encogió el corazón. Qué tonta había sido, sudando y esforzándome para ganar plata, solo para gastarla en un hombre. Me había convertido en una mujer anodina y sencilla, sin arreglarme ni adornarme. Con razón a Xiao Yang nunca le importó. En esta vida jamás volvería a equivocarme. Con un gesto de la mano compré montones de telas finas y muchísimas joyas que me encantaban. Yuan y yo también recibimos una parte, con una amplia sonrisa mientras llevaba sus paquetes. Juntos llevamos las maletas al carruaje al final de la calle. Pero en cuanto subí, vi a un invitado inesperado con un cachorro en brazos. Antes de que pudiera hablar, Tong Wu se llevó un dedo a los labios. Momentos después el sonido de cascos resonó cerca. Solo cuando se desvaneció, exhaló aliviado. Mis disculpas. Hoy seguía a una banda de ladrones con mi perro. Me escondí aquí para que no se alarmaran. Entonces recordé. En ese momento Tong Wu aún no era primer ministro. Era un joven heredero de una familia adinerada, apasionado por resolver casos y enredos con la princesa real. Mirando al cachorro en sus brazos, pregunté con curiosidad. ¿Persigues a criminales con un perro? Sonrió con sorna, con un dejo de orgullo en la mirada. Estos ladrones usan incienso envenenado. Mi perro, Fugi, tiene un olfato agudo y puede rastrearlos. Desafortunadamente lo descubrieron e intentaron envenenarlo. Su mirada se desvió hacia el muslo de pollo asado que tenía en la mano. Entonces sus ojos se iluminaron. Señorita, sé que es la directora de la bodega Chu. Este caso está casi terminado. ¿Podría cuidar de mi perro unos días? En cuanto atrapen a los ladrones, compraré varias cubas de su vino. Siempre vale la pena tratar con un hombre adinerado. Pero mi mente estaba en algo más urgente. Hace años, cuando el incendio consumió la bodega y mató a mi padre, las autoridades lo declararon un accidente. Clima seco, madera quebradiza. Sin embargo, como espíritu, siguiendo a Xiao Yang a una taberna, escuché al tirano Zeng, el rival de mi padre, jactándose borracho. De no ser por su despiadado incendio provocado, la bodega Chu habría ocupado para siempre el primer lugar en la capital. Por desgracia, no tenía pruebas. Pero con el tiempo Tong Wu se convertiría en primer ministro de Dalí. Quizás podría vengar a mi padre. Pensando en esto, sonreí y abracé al cachorro. En la puerta de la bodega, Tong Wu se apeó y se fue. De algún rincón oscuro apareció Xiao Yang. Su mirada se fijó en la figura de Tong Wu que se alejaba, con la incredulidad grabada en su rostro. Xiangzi, me tratas con tanta crueldad por culpa de ese hombre. No le dirigí ni una mirada. En cambio, arranqué un trozo de pollo y se lo di a Fugi. ¿Qué te importa? Deja de enfadarte. Solo siento lástima por Man Man. No hay nada más entre nosotros. Sabes que solo me gustaste tú. Si me ayudas a redimirla, juro que te obedeceré, estudiaré duro y volveré como un erudito de primera. Lo observé con frialdad. Con solo unos días de diferencia, Xiao Yang estaba demacrado y ojeroso. Debió de sufrir afuera, sin poder pedir plata prestada, ridiculizado por su ingratitud. En verdad, la lujuria podía llevar a un hombre a la ruina. Al ver mi silencio, pensó que vacilaba. Si te niegas, nunca volveré a la academia. Su as bajo la manga. Los eruditos poseen cierta arrogancia. Creyéndose más dotados que los demás, descuidan la diligencia. Aún recordaba la advertencia de un viejo tutor: nunca te vuelvas arrogante, sino reflexiona siempre sobre el pasado y aprende de nuevo. Cuando Xiao Yang era perezoso o fingía estar enfermo, siempre le compraba lo que quería y lo convencía con buena comida. Desde el principio, quien se entregaba a Dios ya había perdido. Ahora, solo deseaba que reprobara los exámenes. Le di un golpe con mi mano grasienta en la cara, untándola con grasa de pollo. Estudia si quieres. No lo hagas si no quieres. La furia ardía en sus ojos, casi me golpea. Retrocedí 2 pasos. ¿Te atreves? ¿Crees que no te soltaré al perro? Fugi pareció entenderlo. Enseñó los dientes y ladró con fiereza.
Xiao Yang, mordido por un perro de niño, palideció. Aterrorizado, salió corriendo, perdiendo incluso un zapato en la prisa. Bien hecho. Fugi meneó la cola con orgullo, rodeándome para que lo elogiara. Le arranqué otra pata de pollo y se la tiré. Demasiado arrogante, Xiao Yang se enfurruñó y, en serio, no regresó a la academia. Antes temía que perdiera el tiempo. Ahora solo temía que estudiara. Al verlo arruinado por el amor y la autodestrucción, comí felizmente 2 tazones de arroz más. Las heridas de Lumanman sanaron y volvió a colgar su ficha, recibiendo clientes. El corazón de Xiao Yang sangraba, pero nadie le prestaba plata. En ese momento el maestro Ma, un acaudalado comerciante de Jiangnan, el mismo hombre que había tomado a Lumanman como concubina en mi vida pasada, llegó a la capital. Fue al pabellón Chunfeng, pidió un rescate por ella y la encerró en un patio como su concubina. Xiao Yang se enfureció al enterarse. ¿No prometiste esperarme?, preguntó Lumanman con lágrimas en los ojos. Dijiste que traerías plata, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? No has traído nada. ¿Se suponía que debía dejarme pisotear por incontables hombres? Ja. Incluso si no hubiera interceptado sus cartas, lo habría abandonado. La verdadera razón era la pobreza. En nuestra vida pasada, Xiao Yang me odiaba profundamente solo porque necesitaba a alguien a quien culpar, a quien desahogar su dolor. Todos en este mundo distinguen el bien del mal, simplemente fingen confusión. Sin palabras se ahogó en vino. Olvidándose incluso de los exámenes. Lo que no sabía era que fui yo quien guió al maestro Ma hasta ella. Le había susurrado que el oro yacía por toda la capital, listo para ser conquistado. Lo llevé al pabellón Chunfeng y lo insté a aprovechar la oportunidad y llevarse a Lumanman a casa. Renacido, había tanto que podía cambiar. No me sorprendió que Xiao Yang reprobara los exámenes. Sin embargo, se negaba a creerlo con los ojos abiertos, revisando las listas todo el día, sin encontrar su nombre. Desde niño sus tutores le habían dicho que tenía madera de erudito de primera, el más talentoso de todos. Pero lo olvidó. Mientras huía con Lumanman, otros estudiaban con ahínco. Mientras él bebía para disipar sus penas, sus compañeros buscaban maestros de quienes aprender. Y lo peor de todo, su desgracia se había extendido por la capital. ¿Cómo podría un examinador leer su nombre sin disgusto? Ese día jugué con una jarra de vino recién hecho mientras bromeaba con Fugi. Tong-wu entró y gritó. ¿Quién le enseñó a mi perro a beber vino? Señalé al cachorro. Él lo quiso primero. Además, mi brebaje sigue recetas antiguas. No cualquiera puede beberlo. Mira, incluso sabe boxear borracho. Entre risas, una figura harapienta apareció en la puerta. Xiao Yang suplicaba con los ojos inyectados en sangre. Qianji, sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad. Tong-wu rió entre dientes, ganándose su mirada fulminante. Acaricié la cabeza de Fugi con un tono frío, la mirada fija en Xiao Yang como si fuera un extraño. No todos pueden dar marcha atrás. Vete. Tragándose el orgullo, se arremangó y me mostró las cicatrices de su brazo. No pude pagar en la taberna. Me golpearon. Claro que lo sabía. Desde que dejó la casa de Chu, ya no tenía plata esperando en la oficina de contabilidad. Ya no podía enviar facturas para pagar. Todo había cambiado. Al ver la indiferencia en mis ojos, Xiao Yang negó con la cabeza. No debería haber sido así. En aquel entonces me sentaba a leer bajo el árbol, y te encantaba mirarme de reojo, trayéndome el néctar Yanji que tanto me gustaba. Cuando la bodega estaba en su punto más bajo, nunca permitiste que interrumpieran mis estudios, siempre contratando un tutor para que siguiera enseñándome. ¿Por qué has cambiado? No te importa ni mi aprendizaje ni mi vida. Así que siempre supo de mi devoción. Sin embargo, en nuestra vida pasada, negó todo lo que la familia Chu le había dado. Se convenció de que era un genio de nacimiento. Incluso sin mis tutores, sin libros de calidad, sin mi supervisión, creía que seguiría siendo un erudito de primera. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Xiao Yang, ¿por qué no me di cuenta de lo insensible que eras antes? Basta de charla. Desde pequeño has comido de la familia Chu y gastado su plata.
Esa suma supera con creces el costo de rescatar a Lumanman. Así que primero salda esa deuda y luego habla de sentimientos. Su mirada cambió de repente. Sus ojos, como los de una bestia sedienta de sangre, se clavaron en mí hasta que se me erizaron los pelos de la nuca. Chu Qianji, eres la hija de un comerciante siempre calculadora. Cuando me convierta en el erudito de primer rango, haré que te arrepientas de todo lo que has hecho hoy. Desde un lado, Tong Wu chasqueó la lengua 2 veces. Corazón de lobo, pulmones de perro, voltea su rostro más rápido que una página. No sentí arrepentimiento ni pena. Porque sabía que Xiaoyan nunca tendría la oportunidad de volver atrás. Buscó a Lumanman. Estaba embarazada del maestro Ma y vivía cómodamente, incluso adinerada. Por compasión, desvió su plata y le alquiló un pequeño patio. Xiaoyan sí tenía talento. Le juró que una vez graduado, le pagaría el 100 por 1. De noche estudiaba, de día vendía caligrafía y pinturas en una esquina concurrida, ahorrando plata para contratar a un tutor y volver a presentarse a los exámenes 3 años después. Era cierto, su poesía tenía encanto. En nuestra vida pasada, se ganó el amor de Lumanman con una oda a la luna. Más tarde, con otro magnífico poema, se convirtió en el nuevo favorito de la princesa real. Cuando ese poema llegó al palacio de la princesa, yo estaba sirviendo vino allí. Su Alteza, por favor, pruebe esta nueva bebida. No está mal. ¿Alabó el vino o el poema? ¿Cuál es la diferencia? Aunque ambos éramos de la familia Chu, los corazones humanos eran más sucios que el lodo del río. Desde que salvé a la princesa, la visitaba con frecuencia para llevarle las últimas noticias de la capital. Pronto comprendió. El joven que había escrito el poema era Xiaoyan, el mismo que se había fugado con una cortesana. Yuan Ni lo añadió una vez. Mi señora lo trató con amabilidad. Después de que el incendio destruyera la bodega, incluso le pidió plata prestada para sus estudios. Xiaoyan no mostró ninguna gratitud, e incluso exigió un rescate por la cortesana. En realidad, todos los sirvientes de la casa lo vieron claramente. La princesa admiraba el talento, pero despreciaba sobre todo a los ingratos. Tiró el poema al brasero. Basta. No me vuelvas a ensuciar los ojos. Me hice a un lado con los labios fruncidos. Xiaoyan, por muy talentoso que seas, sin virtud, el desastre te seguirá. No podía quedarse en el patio para siempre. En este mundo, un esposo es el paraíso. Un adulterio, un escándalo, ¿cómo no iba a informar al maestro Ma? Una noche tormentosa, Lumanman salió a escondidas con el velo puesto. No sabía que la habitación estaba perfumada con un incienso afrodisíaco. Fue obra de Xiaoyan, quien planeó atarla en un bote para facilitar la extracción de plata. El maestro Ma irrumpió con sus sirvientes, sorprendiéndolos en el acto. Xiaoyan, semidesnuda, fue derribada al suelo de una patada. Adiós al orgullo. Adiós a la dignidad. Todo reducido a polvo. El maestro Ma no era un caballero. Una vez, una concubina suya tuvo una amante y la ahogó en un estanque. Aquí en la capital, matar no era recomendable. Así que, en cambio, le dio a Lumanman un abortivo. Miserable. Te comes mi comida, gastas mi plata, ¿y aún así te atreves a usarla para alimentar a tu niño bonito? Insistió en que el niño era suyo. Pero el problema era que la ropa interior roja de 2 patos mandarines seguía colgada del cuerpo de Xiaoyan. Sus palabras no tenían peso. Tras ingerir la medicina, la sangre le brotó a borbotones, lo que casi le cuesta la vida. Peor aún, la encerraron en el cobertizo de leña, condenada a no volver a tener hijos. En cuanto a Xiaoyan, los hombres del maestro Ma lo golpearon brutalmente, destrozándole una pierna. Esta dinastía exigía a los eruditos y funcionarios que mantuvieran una apariencia digna. Con un cuerpo lisiado, ni siquiera calificaba para presentarse a los exámenes. Cuando se arrastró hasta las puertas de la familia Chu, causó verdadera lástima. El mayordomo Liang corrió hacia mí. Mi señora, cuando el amo lo acogió hace años, se veía igualito. Quizás ahora realmente reconoce su culpa. El rostro de Xiaoyan estaba pálido, su cuerpo cubierto de heridas y un reguero de sangre manaba de su pierna rota. La vista era repugnante.
No es de extrañar que el mayordomo Liang lo desafiara tanto como para interceder por él. Pero la pesadilla de mi vida pasada me invadió la mente, con mi propio cuerpo empapado en sangre. Me estremecí. ¡Qué joven amo! Mayordomo Liang, escúcheme bien. Soy de la familia Chu. Él es de la familia Xiao. El rostro pálido de Xiaoyan me vio alejarme. Entonces se desplomó inconsciente. Al final, el mayordomo Liang, quien lo había visto crecer, no pudo soportarlo. Una noche llevó a Xiaoyan a escondidas al cobertizo de leña, le limpió las heridas y le dio de comer gachas de carne picada. Nadie esperaba lo que sucedió a la mañana siguiente. El mayordomo Liang se arrodilló ante las puertas de la bodega, con la cabeza golpeando el suelo. Mi señora, el libro de 100 brebajes de la cámara del maestro ha desaparecido. An. Xiaoyan no está por ningún lado. Yuan y yo nos quedamos sin aliento. Cielos, protéjanse de los ladrones día y noche, pero protegerse de uno en su propia casa es lo más difícil de todo. El mayordomo Liang lloró amargamente. Mi señora, fue mi culpa. Castígame con la muerte. Miré fríamente al anciano mayordomo. Por tus décadas de servicio, te perdono una vez. Pero si alguna vez dejas que Xiaoyan vuelva a pisar los terrenos de la familia Chu, vete a casa y retírate. Gracias, mi señora, gracias. Se acercaba el año nuevo. Desde la bodega Zon, el tirano Zon, rival de toda la vida de mi padre, lanzó un nuevo licor, el Beijing Tusu. Se rumoreaba que ahuyentaba los malos espíritus y despertaba el alma. Todos se peleaban por comprarlo, creyendo que una copa el día de Año Nuevo protegería a la familia de las enfermedades. Yuan y yo nos preocupamos. Mi señora, ¿no es esa la fórmula de su padre? Hice que alguien la comprara y la probara, es idéntica a la nuestra. En Nochevieja, la bodega Chu yacía desolada bajo un denso nubarrón. En contraste, la bodega Zhang estaba llena de invitados. El mismísimo tirano Zon se pavoneaba ante mí burlándose. Una simple chica se atreve a competir conmigo por años de negocios. La capital pronto pertenecerá a la familia Zon. Ya verás. Miré fijamente su espalda que se alejaba, con la voz helada. ¿Estás tan seguro de que Xiaoyan, quien traicionó a la familia Chu, nunca traicionará a la familia Zon? Se puso rígido, se sacudió la manga y se fue. Tras la desaparición del manual, Xiaoyan también desapareció. Tong Wu investigó. Escuché rumores. Xiaoyan se escondía en una finca a las afueras de la ciudad. Un terreno propiedad de la familia Zon. Tong Wu le dio una palmadita en la cabeza a Fugi. Si lo planeamos con cuidado, quizás pesquemos un pez gordo. Gracias, joven maestro Tong, por su ayuda. Nada en absoluto. Solo concédeme unas cuantas jarras más de buen vino. Sonreí, metiéndole un hueso grande en la boca. El segundo día del Año Nuevo, las salas médicas se abrieron a la fuerza mientras multitudes de pacientes llenaban las calles. Ellos fueron quienes compraron el Beijing Tusu de la bodega Zhang. Todos sufrieron diarrea y gases, incapaces de repartir dinero de la suerte con tranquilidad. Conocían la causa. Asaltaron la bodega Zhang exigiendo justicia y maldiciéndolo por vender veneno. Tong Wu llegó con funcionarios para investigar. Se demostró que el licor estaba defectuoso. El tirano Zhang proclamó su inocencia. Pero en realidad la receta provenía de la familia Chu y Xiaoyan la había robado. Presenté el libro original de 100 brebajes que dejó mi padre en la corte. En comparación con la versión falsificada, el método era similar, pero no idéntico. La falsificación contenía 2 ingredientes contradictorios. Combinados causaron 7 días de diarrea. Me burlé. Lo falso es falso. No se puede vender en el mercado. Y añadí con voz aguda, por cierto, Xiaoyan debe estar escondido en tu propiedad. Te lo recuerdo de nuevo, un traidor siempre es un traidor. No confíes en él. El rostro del tirano Zhang se ensombreció. Xiaoyan te pertenece. Claro que no. Lo expulsé de la familia Chu hace mucho tiempo. Pero es un hombre conspirador y un feroz deseo de venganza. Quizás te entregó fórmulas falsas a propósito, para que cuando los clientes exigieran reembolsos, lo perdieras todo y él se quedara de brazos cruzados y se lucrara. Maldito cabrón.
Enfurecido, el tirano Zhang envió hombres a golpear a Xiaoyan. Sus heridas a medio curar se abrieron de nuevo. La mantis acecha a la cigarra, sin percatarse del gorrión que la acecha. Tongwu capturó al tirano Zhang por dañar al pueblo por avaricia. Pero en el proceso surgieron vínculos con el antiguo incendio que quemó la bodega Chu. El buen vino de mi padre había despertado envidia durante mucho tiempo. El pirómano había estado escondido todos estos años en la finca rural de Zhang, encerrado en una bodega sin luz solar. Tongwu, con la ayuda de Fugi, desenmascaró rápidamente al hombre. Para evitar ser condenado, el tirano Zhang intentó todas las excusas posibles. Pero la verdad era evidente: por malicia, había cometido un asesinato intencionado. Miré el rostro arrogante del tirano Zhang. El miedo me erizó la piel, pero aún así seguí adelante golpeando con los puños y los pies. Asesino, sin duda enfrentarás el juicio celestial. El escándalo de la bodega Zhang se extendió por todas partes. Su ruina llegó de la noche a la mañana, la familia quedó destrozada y el negocio quedó destruido. A Xiaoyan no le fue mucho mejor. Los castigos del clan Zhang fueron despiadados. Sus 10 dedos perforados con bambú, su tendón de la corva cercenado, su piel quemada con hierros, su muslo apuñalado hasta que la sangre le manó a borbotones. Un espectáculo grotesco. Lo arrojé a una choza sucia con techo de paja. Lumanman también estaba allí. Había robado plata e intentó huir, pero el maestro Ma la golpeó y la expulsó. Los amantes se reencontraron. Pero ya no había ternura, ni manos unidas, ni lágrimas. Solo maldiciones, culpas y odio, acusándose mutuamente de arrastrarlos a la ruina. Así que estaba claro: un amor construido sobre un romance superficial se marchita con las dificultades, descomponiéndose en enemistad. Esa noche los mendigos regresaron. Al ver la piel de Lumanman pálida como la nieve, la acosaron como avispas. Sus gritos rasgaron el cielo. Xiaoyan se dio la vuelta, tapándose los oídos, obligándose a dormir. ¿Un hombre tan frío? ¿Cómo podría existir el amor verdadero? En nuestra vida pasada, me odió profundamente solo para ocultar el arrepentimiento por lo que perdió. Lumanman fue humillado hasta la muerte. Los mendigos fueron arrestados y encarcelados. Xiaoyan me miró con ojos apagados. Qiangzi, tuve un sueño. En él aprobé los exámenes y me convertí en primer ministro. Lo interrumpí de una bofetada. ¿Alguna vez soñaste con la bondad que mi padre y yo te dimos? ¿Por qué me mataste? Qiangzi, no fue real. Por favor, sálvame. Sálvame. Imposible. Le eché vino encima. Se filtró en sus heridas, supurando, ardiendo como fuego en sus venas. Ningún llanto a padre o madre podía aliviar el dolor. Se levantó a mis pies, su espalda un grotesco mapa de sangre y cicatrices. Así no debería ser. Antes me querías tanto, ¿cómo puedes hacerme daño ahora? Espeté. Me gustabas, por eso siento asco. Xiaoyan, vete pronto. En tu próxima vida, seas un cerdo o un perro, no vuelvas a pisar la familia Chu. Me ajusté el cuello y me fui sin mirar atrás. Llegó la primavera. Las flores florecieron. Con la familia Zhang destruida, la bodega Chu floreció. Trabajé hasta casi desmayarme, olvidándome incluso de comer. Justo cuando me aturdía el mareo, me invadió un aroma intenso. Tongwu entró con pollo asado. Venía a menudo a beber, eligiendo siempre los frascos más caros. Con la grasa brillando en sus labios, bromeé: acabo de preparar Fuyun Chuniao, hay de sobra en la residencia de la princesa real. ¿Por qué no beberlo allí? No lo había olvidado. Se rumoreaba que este hombre era el favorito de la princesa. Frunció el ceño. ¿Por qué sigues mencionando a mi prima? Ya tiene un príncipe consorte, pero aún conserva hombres. No lo soporto. Tos. Casi me ahogo con mi pollo. ¿Qué? Dijiste que la princesa real es tu prima. Fuera. Una pariente lejana. No quiero que nadie lo sepa. Dirán que dependo de ella para escalar. Ascenderé a primer ministro por méritos propios. Así que, prima, no consorte. La verdad se me escapó de los labios antes de que pudiera detenerla. El rostro de Tongwu se sonrojó.
Yu Kyung-ji, no me digas que me has considerado el juguete de la princesa todo este tiempo, y por eso me has rechazado una y otra vez. Mordí un muslo de pollo para disimular mi nerviosismo. Frunció el ceño. Con razón, cuando te di sedas, perlas y ágatas, te encogiste como si te hubiera pasado una plaga. Incluso dijiste que no te atreverías a robarle a la mismísima princesa. No fue mi culpa, sino su lentitud. Aún así, incluso enfadado, se mantenía alto y guapo, una figura imponente. Tiré de su manga. No te enfades. De ahora en adelante, si me das oro, joyas, casas, campos, lo tomaré todo. Te bastará. Tú mismo lo dijiste. A este joven amo le gusta resolver casos, y nada es más problemático que las baratijas mundanas. A partir de hoy, todos los tesoros y escrituras de mi casa te pertenecen. Bien, bien. Una comerciante puede amar la plata, pero aún así hay alguien que la aprecia. Tong-wu me limpió la grasa de la comisura de los labios y se inclinó para besarme. Aún insatisfecho, bromeó. ¿Comes con tanta indiferencia? Déjame limpiarte bien. Te tomas libertades y las presumes. Me enfurecí y lo perseguí con el hueso de pollo que acababa de comer. Las flores de durazno cayeron una tras otra. El joven se rió y corrió delante. Lo perseguí, Fugi persiguió el hueso de pollo. Esta escena armoniosa y hermosa. Quizás esta era la vida pacífica que tanto anhelaba. El fin.